Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera en este jueves 29 de octubre de 2015. Un día en que tenemos varias cifras del ámbito internacional, también a nivel local hemos tenido algunas cifras de producción no muy buenas. Vamos a estar comentando eso y mucho más. Vamos a estar hablando sobre empresas familiares y por ello está conmigo Andrés Vial Infante, presidente de Familias Empresarias de Chile. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Muy bien, muy buenas tardes, Paulina. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a estar hablando de las empresas familiares, de los desafíos de las empresas familiares, pero tú sabes que nuestros auditores a esta hora esperan cómo han estado las bolsas, cómo se han comportado los mercados y eso se lo vamos a entregar de inmediato. Nos vamos con Asia. El Nikkei avanzó un 0,17%, el Hang Seng de Hong Kong abajo un 0,60%, la bolsa de Shanghái sube un 0,24%. Nos vamos a Europa. La verdad que malos resultados a nivel europeo. El FTSE 100 de Londres descendió un 0,85%, el K40 de París también abajo un 0,40%, el DAX alemán un 0,45% abajo y el IBEX 35 de España un 0,5% abajo. En Estados Unidos también la bolsa está cayendo. Se conoció en el día de hoy el PIB del tercer trimestre. La verdad que fue menor a lo esperado, fue un 1,5%, se esperaba un 1,6%. Ojo que esta cifra con la cifra de desempleo son importantes para ver los próximos movimientos de la Reserva Federal. Una Reserva Federal que en el día de ayer no ha aumentado su tasa de política monetaria, pero abrió las puertas. Por ejemplo, ya no incluyó a todo lo que está pasando en el mundo o el debilitamiento de la economía global dentro de su análisis. Por eso, las cifras que conozcamos de Estados Unidos van a ser determinantes en un aumento de la tasa de interés en Estados Unidos o a fines de este año, es decir, en diciembre o ya en el primer trimestre del 2016. ¿Cómo está la bolsa? El Dow Jones cae un 0,11%, el Standard & Poor's también desciende un 0,06% y el Nasdaq también abajo un 0,24%. A nivel local el IPSA está bajando un 0,34% y el IJPA también desciende un 0,09%. Nuevamente una semana de baja en la Bolsa de Metales de Londres. El cobre 0,35% descendió en el día de hoy, quedando en $2.34 la libra grado A. ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un alza. Era más o menos evidente, ¿no es cierto? Con esta visión un poco más optimista de la Reserva Federal ante un aumento de tasas, un 2,4 pesos subió en el día de hoy. Comprador 686,6 y 688,9. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl, que nuestro podcast está disponible para ustedes a las 15:30 horas y cualquier consulta o comentario nos puede escribir a nuestro Twitter @InfinitaFM. Andrés, yo creo que es interesante no solo hablar de las cifras locales, por ejemplo, de la producción industrial, que sube un 0,4 en septiembre, impulsado por el sector manufacturero, pero un sector manufacturero que no incluye la minería, porque los datos de la minería, la verdad, que cae durante septiembre. La producción minera del tercer trimestre del año registra una variación negativa de un 1,3%. También hay ventas que tienen que ver con el comercio minorista, que suben un 3,1% en septiembre, pero son datos que revelan una desaceleración de nuestra economía. Mañana vamos a conocer el dato de empleo, pero otro hecho preocupante tiene que ver con la reputación de las empresas y yo creo que ahí vamos a estar pimponeando algunas ideas, Andrés, porque obviamente que ayer se conoció un nuevo caso de colusión. Siempre dice hay que determinarlo, la justicia es la que determina, pero el gobierno obviamente que condenó la acusación por parte de la Fiscalía Nacional Económica de este nuevo caso de colusión entre CMPC y SCA, Expisa, firmas que apuntan como responsables de coludirse para controlar cuotas de mercado y precios en el negocio del tisú, es decir, de todo lo que tiene que ver con los papeles higiénicos, ¿no es cierto? Y es un conflicto que tiene que ver y que toca no solo a empresas grandes, sino que también que toca a empresas pequeñas. Sí, la verdad es una pena esta noticia. A mí me hubiera encantado que este programa hubiera sido entero para poder entregarle a las familias que nos escuchan algunos consejos y obviamente que nos puedan contactar para poder ayudarlos. Pero bueno, esto es un tema ineludible.
La verdad que la ética es un tema fundamental y sobre todo cuando hablamos de familias empresarias que están generación tras generación entregando estos patrimonios empresariales, la educación y todo lo que se les entrega como muestra al resto de la familia, lo que son los hijos, los nietos, los bisnietos. El tema ético es un pilar fundamental, porque al final del día uno puede hacer muchos negocios en diferentes ámbitos, lo que va quedando es legado. Y es el legado de la familia, el patriarca, el que originó el negocio. Y si no hay una ética detrás de hacer los negocios, la verdad que es una pena, digamos, es una pena porque las familias debieran, dentro de las reglas del juego y dentro de la ley, incluso más allá de repente de la ley, porque pueden haber cosas que no están necesariamente bien definidas en las normas legales, pero las familias tienen que definirlas. Y por eso están los gobiernos corporativos. Yo creo que eso es tan importante, no solo la ética, sino los gobiernos corporativos y lo que uno traspasa de generación en generación. Yo creo que ahí también, por ejemplo, la SOFOFA, este gran gremio empresarial, el Comité de Ética de la SOFOFA, ya fue citado y será en esta instancia la que se analizará qué acciones tomará en base a si fue el directorio o los ejecutivos los involucrados, ¿no es cierto?, en esta colusión de mercado del tisú. Y así lo adelantó el presidente Hernán von Mühlenbrock, es decir, ¿no es cierto?, obviamente que los distintos gremios empresariales ya están hablando con fuerza de que es algo que no se puede permitir. Bueno, en mi opinión, lo que han mostrado los gremios desde que partió el primer tema de colusión en Chile ha sido una sola línea, y esa línea ha sido que lo condenan. Obviamente no condena a una persona en particular, a una empresa, ni siquiera a una familia en particular, porque acá hay que ser muy cuidadoso de que de repente en Chile vamos juzgando a la gente con una velocidad que es pasmosa, digamos, y resulta que la gente en definitiva puede ser inocente, y esa inocencia se viene a demostrar, 2 o 3 años después de la investigación, y nadie sabe cómo terminó la investigación, pero todos saben los grandes titulares al inicio. Por lo tanto, yo creo que hay que ser cuidadoso, pero sea cual sea el culpable o los culpables en este tipo de situación, yo creo que esos tienen que pagar, y tienen que pagar con la fuerza que la ley lo permita, digamos. Exactamente, por eso que uno dice el posible caso, uno no habla del caso de colusión, pero hay que mostrar los argumentos, hay que mostrar las distintas luces, es un tema que uno no puede eludir. Y sobre todo si estamos hablando de empresas que tienen que ver con la familia, yo creo que es tan importante la reputación, como tú decías, el traspaso de una generación en generación. La verdad que estamos hablando de una importante grueso de las empresas son familiares. Hay un estudio del cual estuvimos conversando antes del programa, Andrés, que tiene que ver con cuál es el impacto que ha tenido las empresas familiares. Y, por ejemplo, de acuerdo a este estudio, esta radiografía de las empresas familiares en Chile, realizada por el Comité de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, al menos 4 de cada 5 empresas en el país son familiares. Así es. Por ejemplo, según el estudio del total de las firmas, el 78% son familiares, tienen una participación del 60% de las ventas totales y otorgan cerca del 63% del empleo en todo el país. La verdad que es una encuesta que muestra y revela la importancia de las empresas familiares en nuestro país. Y esa encuesta tiene ya algunos años. Yo creo que esto ha ido aumentando con el pasar del tiempo. Y la estadística no solamente de Chile, en el mundo, las familias empresarias son la mayor parte del tejido empresarial y dan la mayor cantidad de empleo, producción, venta, exportaciones. En Chile es muy simple, uno va por cualquier calle, digamos, de comercio y se encuentra con tiendas que la mayor parte son de familia, y lo mismo pasa en la industria. Uno va a estos parques industriales y entra y hay, 500 empresas adentro y la cual casi el 90% son familiares. Cuesta encontrar en Chile compañías que no lo sean, digamos, algunas obviamente estatales, algunas que son compañías extranjeras y algunas que están muy diseminadas, como sería el caso de algunas que transan en bolsa, como el caso de la Polar, que esa ya partió de un origen familiar, pero hoy día ya no lo es. Y dicen que uno de los grandes problemas que tenía la Polar era que no tenía un dueño físico conocido. Efectivamente. Y claro. Los problemas de la Polar, yo también concuerdo con eso, es producto de que cuando hay empresas que no tienen un dueño conocido y que ese dueño de verdad, y cuando hablo de un dueño no es una sola persona, hablo de una familia que esté detrás, no lleva ese control y no es tan acucioso muchas veces y al final termina siendo una compañía que es de la administración. ¿Y qué diferencia una empresa familiar de una que no es familiar?
Bueno, tienen varias diferencias. De partida se han hecho estudios a nivel mundial de que las familiares son más rentables que las no familiares, con acciones que se transan en bolsa. Son compañías que permiten el trabajo por más tiempo en la gente. La gente dura mucho más trabajando en compañías familiares que las que no son. Estamos hablando de un promedio de 3 versus 12 años. Son bastante más ágiles en la toma de decisiones porque la familia sabe hacia dónde quiere ir y por lo tanto no tiene que pasar por tantas estructuras que le vayan aprobando cada proyecto, sobre todo los proyectos importantes. La verdad que son prácticamente puras ventajas de las empresas familiares respecto a las que no lo son. ¿Y qué pasa con las generaciones? Muchos ha hablado, ¿no es cierto?, que la primera generación es la descollante, la del emprendedor, la del inmigrante que llegó y que hizo todo y después obviamente que eso se va desinflando un poco y se dice que se acaba la tercera generación. ¿Es tan cierto o no, Andrés? Absolutamente, la estadística es lapidaria. El 85% de las empresas familiares no pasan la tercera generación. De hecho, hay un refrán que dice abuelo obrero, padre empresario y nieto pordiosero. Vale decir de que el nieto finalmente que recibió posiblemente una herencia no es capaz de mantenerla. Y lo que ocurre es que la pirámide empieza a agrandarse, la base de la pirámide en la medida que van habiendo más generaciones, y la empresa no siempre da para mantener a todos. Bueno, ahí está la intervención que se puede hacer los gobiernos corporativos y ser súper claros en las reglas que hay que seguir. Absolutamente. Porque yo creo que no todos tienen los talentos para estar dentro de una empresa familiar. Es decir, que tiene que estar en una empresa familiar que realmente calza para lo que están haciendo. Así es. Lo que pasa es que cuando hablamos de gobiernos corporativos, de repente la gente que nos está escuchando, muchas empresas pequeñas y medianas, y sobre todo las de regiones, deben pensar que estamos hablando de grandes compañías que transan en bolsa y que por supuesto tienen un directorio más o menos importante, todos profesionales. Pero la verdad que el gobierno corporativo de la empresa mediana, la empresa pequeña, al final es el gerente, es el dueño, es el papá. Y ese gobierno corporativo debe de alguna manera velar para que este patrimonio que se generó en algún minuto dentro de la familia se mantenga en el tiempo. Y muchos de ellos, sabiendo de que esto es un tema del cual hay que dedicarle tiempo, no lo hacen. Y de hecho es una de las trampas que tienen los empresarios familiares, que son varias, digamos, pero la más tremenda de todas es el tema que se sienten inmunizados. Dice, no, a mí esto no me va a pasar. Y como no me va a pasar, entonces no me preocupo. Y como no es un tema urgente, sino que es importante, lo deja, no, más adelante lo veo, más adelante. Y yo lamentablemente me ha tocado ver empresarios que lo dejan para más adelante y que hoy día no nos acompañan porque murieron. Digamos. Exactamente, ¿y qué pasó con su legado? Y ahí empieza la pelea entre uno y otro. Yo creo que eso es lo peor. Y hemos visto algunas familias emblemáticas en Chile que ha salido en la prensa, así que nada, no soy infidente al decir esto, y que se han terminado demandando. ¿Por qué? Porque a la muerte del padre no habían conversado estos temas antes. Y lo que hacen es vender toda la empresa y repartirse la plata. O quebrarla. Qué pena, o quebrar. Bueno, claro, lo mejor es la opción que dices tú, o sea, en el minuto que está bullante, venderla y repartirse lo que fue la empresa. Pero ¿qué pasa con el gestor? Todo ese esfuerzo, todo ese legado. Yo creo que uno tiene una responsabilidad. Yo creo que uno, si es parte de una familia empresaria, tiene una responsabilidad que cumplir. Absolutamente. Hay algunos empresarios, sobre todo de los más antiguos, que ya llevan varias generaciones, que lo toman como una responsabilidad. Dicen, yo recibí tanto de mi padre y por lo tanto tengo que entregar lo mismo y algo más a mis hijos. Y yo creo que esa es la mentalidad. Al final uno tiene una responsabilidad. Uno es un depositario temporal de un patrimonio. No es que uno sea dueño para siempre. Entonces, da mucha pena cuando uno ve una empresa o varias empresas de un conglomerado familiar que en Chile o en el mundo son muy aplaudidos y pasan los años y van cambiando las generaciones y de repente desaparecen. ¿Qué pasó con el espíritu emprendedor? Estamos conversando con Andrés Vial Infante, él es presidente de Familias Empresarias de Chile. Me imagino que en esta fundación que tú creaste y que estás desarrollando están estos temas. Y es una de las maneras, ¿no es cierto?, en las cuales tú entregas o avisas o entregas lineamientos o ayuda a las empresas familiares a formarse en este tipo de temas. Lo que nosotros hacemos es invitar a todas las empresas familiares de Chile, de Arica, Punta Arenas, para que nos contacten de tal manera de poder ayudarlos e incorporarlos en lo que es esta fundación. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, tenemos una página web que es www.fecchile, FEC por Familias Empresarias de Chile, en la sigla FEC, y después chile.cl, y también una dirección de mail que es contacto@fecchile.cl, o si no un teléfono que es el 224433
22. En ¿Y cualquier hay qué tipo, por ejemplo, que estoy viendo un poco los objetivos que ustedes tienen, formar, entregar aviso temprano a las empresas que requieren? Cuéntanos un poco de las actividades que ustedes hacen, porque esta fundación está enfocado en, me llamó la atención, sobre todo en empresas familiares, pero también sobre todo en empresas familiares a lo largo de las regiones. Yo creo que eso es muy, muy importante, genera una descentralización importante. Bueno, nosotros pensamos que Chile es mucho más que Santiago y nos ha tocado ir a regiones y nos damos cuenta que los empresarios en regiones no nos creen mucho. ¿Por qué? Porque dicen, ustedes vienen, nos dan a lo mejor un seminario y no vuelven. Entonces la idea nuestra es poder tener representaciones en cada una de las grandes ciudades que hay en Chile. Ya tenemos regionalizado desde el punto de vista empresarial y tenemos 4 vicepresidentes ya nombrados y funcionando. La idea es que lleguemos a todo Chile, no solamente con el tema empresarial, sino que también el tema de formación y educación a través de universidades. Estamos creando una red de universidades que tengan cátedras de familias empresarias y de hecho ya hicimos el lanzamiento de un curso que parte el próximo año, en marzo, en la Universidad de Chile, que se va a llamar Gestión de Empresas Familiares, y está al amparo de una cátedra de familias empresarias. La idea es que eso lo vamos a hacer con otras universidades. Estamos conversando también con la Universidad de Santiago, con la Universidad Católica de Valparaíso, con la Universidad Andrés Bello y de todas aquellas universidades además que tengan mucha presencia regional, porque en definitiva es ahí donde están las empresas. Nosotros estamos muy focalizados en lo que es medianas y pequeñas y por lo tanto esas familias son las que requieren y muchas veces no saben a dónde preguntar, con quién hablar. Bueno, nosotros somos un camino. Bueno, de eso y mucho más, Andrés, vamos a hacer una pausa en este minuto, pero vamos a seguir hablando de empresas familiares, cómo potenciarlas y cómo hacer las empresas familiares 2.0 en la era tecnológica. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. 2:18, estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Estoy conversando con Andrés Vial Infante, él es presidente de Empresas Familiares. No, Familias Empresarias de Chile. Eso es. ¿Te gustó Empresas Familiares 2.0? Que yo creo que la tecnología la lleva. Sí, Y absolutamente. yo creo que estamos en un mundo totalmente donde, por ejemplo, la banca está siendo cada vez más móvil, donde la formación, el e-learning, es parte del día a día de millones de usuarios. Bueno, yo creo que el tema del 2.0, en lo que tú le pusiste nombre, me parece muy entretenido porque la verdad que parte de este tema de las sucesiones y la incorporación de las nuevas generaciones en la empresa, viene eso, que la nueva generación traiga cosas que la antigua no la tiene. Y acá hay un tema, un quiebre generacional, porque hay gente que es nativa tecnológica, o sea, que nació con los 2 dedos hablando en los celulares. Hoy día uno ve las guaguas que le pasan estas tablets y son capaces de hacerlas funcionar. Entonces, la importancia de incorporar a los jóvenes en la empresa y que le den ese sello de renovación tecnológica, pero también la generación millennium, que tiene una forma de comportarse totalmente distinta, ¿no es cierto? Los nuevos ejecutivos que tienen una forma de trabajar que no tiene nada que ver con las generaciones pasadas. Por ejemplo, tomarse un año sabático, trabajar menos horas al día, destinar muchas horas a todo lo que son, por ejemplo, deporte. Ellos tienen un foco están muy enfocados en el tema social. Yo creo que ahora por eso ha tenido tanto florecimiento las empresas B, las empresas están enfocadas en la responsabilidad social empresarial. Yo creo que ese es un tema que la lleva y la va a seguir llevando en estas empresas 2.0. De todas maneras, y el tema de la innovación, la tecnología y el emprender, son temas que han estado siempre en el mundo. Lo que pasa es que había menos comunicación y por lo tanto menos gente se dedicaba a esto. Hoy día
uno ve que el mundo, los grandes saltos que se ha dado, digamos, en temas tecnológicos, han sido por personas muy emprendedoras, muy novedosas y no necesariamente supra inteligentes, digamos, desde el punto de vista de la universidad o haber hecho tantos posgrados o máster o lo que sea, sino que más bien han sido personas inquietas, que han tenido un incentivo interesante, se han focalizado en algo y han llegado a hacer cosas como, bueno, Steve Jobs es una muestra fehaciente de ello, digamos, y lo que hizo con Apple, lo mismo Bill Gates, o sea, uno ve que son personas que no terminaron la Hay un universidad. libro que dice cómo encontrar tu talento, uno tiene que realmente focalizarse, no tratar de hacer las cosas buenas, no tratar de hacer las cosas malas, sino que enfocarse en lo que uno realmente es bueno. Y ahí es donde sale la genialidad, porque uno no es tan bueno para todo. Si yo no soy buena para las finanzas, tengo que ser inteligente para tener buenos asesores, pero no preocuparme de eso. Efectivamente. Y el tema del emprendimiento, que es un tema fundamental dentro de las familias empresarias, muchas veces a las nuevas generaciones no se les permitía mucho ni opinar, y no se les daba espacio para poder desarrollar algo. Hoy día muchas familias lo que hacen es dejar una cantidad de plata, de recursos, para que las nuevas generaciones puedan emprender o intraemprender al amparo de lo que es la familia y debajo de este paraguas que en el fondo es mucho más fácil emprender cuando uno tiene una oficina del papá o del hermano y hay teléfono, no sé qué. Qué interesante, como dentro del holding familiar, dentro del que holding hay pueden emprender. como se podría decir un departamento de emprendimiento. Claro, y ahí lo que se hace es que cada emprendedor puede presentar su proyecto a la familia y la familia tendrá que decir, sí, te apoyamos tu proyecto, pero en ese caso parte de esas acciones o esos derechos de esa nueva sociedad quedan para la familia y parte para el emprendedor, de tal manera que el emprendedor puede beneficiarse de su idea, pero también la familia de lo mismo de haberlo apoyado. Y hay casos donde esos nuevos emprendimientos pasan a ser más grandes que lo que originalmente tenía la familia, porque los seres cambió humanos la industria, cambió la visión del mundo. Absolutamente, lo que pasó con las máquinas de escribir, digamos, o sea, desaparecieron. Yo alcancé a aprender con máquinas de escribir. Yo también. Y alcancé a aprender sin mirar. Me acuerdo que en el colegio nos tapaban y aprendíamos sin mirar. No, eso es por lograr en mi caso. Yo todavía... Escribo con dos dedos. No, todos. yo de verdad que escribo con todos los dedos y ha sido fundamental. Uno que reclamaba, te dolían los dedos, porque escribir en una máquina de escribir cuando era solamente el dedo chico no era fácil. Y esto de innovar y emprender e intraemprender, uno ve la cantidad de compañías que han desaparecido, Blockbuster, o sea, la tecnología se la comió Netflix. Claro, no, y la tecnología en general, porque sí. La gente tenía CD, no sé, bajaban de internet cosas. Entonces, hay muchas entretenciones ahora que pueden competir contra el tema de una película que uno arrendaba y tenía que ir a arrendarla. Además, uno hoy día aparte, arrenda... siempre a uno se le olvidaba, a mí siempre se me olvidaba devolverle y pagaba las ganas después la multa. Sí. El tema que hablábamos de las máquinas de escribir y como eso, hay varios ejemplos que al final las tecnologías cambian los gustos, cambia todo, y los jóvenes son los llamados a darse cuenta de eso, porque muchas veces los que somos mayores ya estamos más o menos enquilosados con ciertas ideas y nos aferramos mucho a lo que hemos hecho bien durante muchos años, y los jóvenes no, pues vienen bastante más limpios, digamos, tienen de otro ideas. setting. Claro, vienen seteados distintos, y por lo tanto esos pueden dar los saltos nuevos, digamos, dentro de lo que es la familia empresaria. Estoy conversando con Andrés Villalinfante, presidente de Familias Empresarias de Chile. Andrés, ustedes tienen un trabajo bien interesante en regiones, me dijiste que estaban enfocados en medianas y pequeñas empresas en regiones. ¿Qué pasa con el emprendimiento femenino? ¿Se le da una buena mano a las mujeres para que sean emprendedoras? Porque son buenas pagadoras, son emprendedoras, y obviamente que son el sustento muchas veces de la familia. Absolutamente, la cantidad de mujeres que son emprendedoras, dueñas de casa y jefas de hogar además, son muchas, son cientos y miles. Yo creo que ellas tienen apoyos hoy día que no existían hace 50 años en Chile, digamos. La mujer ha sobresalido en muchas cosas y lo bueno que también participan de agrupaciones que también las apoyan, digamos, apoyan como mujer, más que como empresaria, porque una empresaria perfectamente puede estar en FEC Chile con nosotros y ser ella la jefa de hogar, lo que le llamamos las matriarcas. Pero también hay casos en los cuales parte un patriarca que después muere y queda la señora a cargo de una empresa gigantesca, y una de las cosas que algunas veces pasa es que ese marido no le explicó muchas cosas, digamos. Entonces, bueno, y ahí están fundaciones como la de ustedes que pueden ayudar a darle esa formación en planes de negocio que necesita la señora. Absolutamente. Y lo otro, tú mencionabas algo importante antes, que este tema de las asesorías, hay mucha gente que está disponible y que sabe de los temas.
Y lo que pasa es que de repente uno no consulta. Es cuando uno está enfermo, lo primero que hace es ir al doctor, digamos, si me duele acá, me duele allá, vienen los remedios, no sé, los diagnósticos. Sin embargo, cuando uno lo está viendo en la empresa, uno cree que la sabe toda. Y le cuesta preguntarle a un tercero, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y muchas de las cosas que ocurren ya están en los libros de texto. Y los especialistas lo saben, o sea, que hay ciclos de vida de los productos y una serie de cosas, la misma economía, cómo afecta, y hoy día lo estamos viendo, digamos, la economía está siendo muy afectada por temas internacionales y también por temas locales, y eso afecta al final de la empresa grande y va afectando hacia abajo en la cadena hasta las pymes. Bueno, exactamente, y en esa misma línea, ¿cómo conectar, ¿no es cierto?, esta transferencia de conocimiento? Porque yo creo que eso es bien importante, un lugar donde poder conectar. Hay muchas personas que tienen mucho que aportar y no saben cómo hacerlo. ¿Qué pasa con ser coach de una empresa familiar? ¿Qué pasa con hacer una transferencia de un legado? Yo ya fui un buen empresario y quiero transmitir esto a gente que aparte que es un ganar-ganar, porque el empresario que transmite su conocimiento a gente más joven, a gente de distintos ámbitos de la sociedad, por supuesto que se nutre de algo que no se lo da el dinero, que no se lo da, que es el respeto y que es obviamente esas ganas de sentirse joven. Nosotros tenemos las dos cosas. Primero, lo que tú mencionabas, este asesor. Dentro de nuestra página web está la posibilidad de inscribirse a aquellas personas que tienen profesiones que pueden ayudar, e incluso tenemos inscritas algunas empresas que son empresas de asesoría. Y por lo tanto, bienvenido a inscribirse, y nosotros cuando las familias nos preguntan por algún tipo de especialidad, podemos guiarlos de la gente que se ha inscrito. Y por el lado de los empresarios, contar sus experiencias, bueno, eso de todas maneras, de hecho, es una de las cosas principales a la cual nos dedicamos, que es en cada reunión que hagamos, ya sea un foro, un seminario, un taller, es que existan empresarios que puedan contar sus experiencias. Al final uno aprende mucho más de sus errores que de sus aciertos. Y un empresario que pueda contar en aquellas cosas que él se cayó en su trayectoria, le pueden ayudar a otros a no caerse. Y es impresionante cómo los empresarios agradecen, porque hay algunos que son muy estudiosos y se leen muchos libros y aprenden por libro, pero es muy distinto escuchar a una persona de carne y hueso hablar sobre una experiencia que vivió, que le pasó, que le costó, que le dolió mucho y que fue capaz de levantarse después. Bueno, y en esa misma línea, por ejemplo, tú hablas en algún minuto de cuáles son las trampas de las empresas familiares. Obviamente que tú a tú uno puede evitar esas trampas. Sí, hay 5 trampas, o sea, hay muchas, la verdad, pero hay 5 que se han de alguna manera puesto en varios libros de texto y que son las más típicas. Y hay una que es confundir, por ejemplo, el tema de la propiedad con la capacidad. Hay veces que muere algún patriarca y el hijo mayor toma la responsabilidad de ser el líder de la familia, pero puede perfectamente que él no sea capaz de hacerlo. Bueno, ahí está el concepto que hablábamos, pastelero tus pasteles. Lógico. Hay que ver dónde está nuestro talento. Y hay empresas y familias que, de hecho en Chile, donde el hijo mayor no es el líder y puede ser el hijo menor, que ese tenga mucho más capacidad y que lleve la familia adelante, pero muchas familias se equivocan con el tema como yo soy el dueño, entonces yo sé. Ya tú hablaste de 5 trampas, que nos queda poco tiempo, me gustaría Sí. que me las dijeras las 5. Vamos en una. Esa es una. La otra es confundir conceptos como si yo tengo trabajando conmigo a mi hijo en la empresa, le puedo decir, mira, te voy a pagar menos porque la empresa es tuya. Entonces yo no tengo para qué pagarte un tremendo sueldo, te voy a pagar la mitad. Y lo que estoy haciendo es perjudicar a mi hijo con eso, porque él tiene una vida igual que los otros que trabajan en la compañía, o que le puedo decir al revés, como tú eres mi hijo te voy a pagar más. Y ahí desincentivo al resto de los empleados. Ahí está el mercado. El mercado, hay que ir a mercado. La trampa en el fondo de los empresarios en este aspecto es que como está un hijo o una hija de por medio, hacen variaciones que no debieran hacer. Ahí está el corazón de por medio. Claro, o sea, si yo le quiero dar más plata a mi hijo, se la doy por fuera después de impuestos, o sea, hago un retiro y le paso plata por fuera, le tengo una mesa especial por último, pero no puedo hacerlo con la plata de la ¿Y compañía. en esa misma línea es mejor que, por ejemplo, los hijos hagan una carrera fuera de la empresa familiar primero? Bueno, el ideal, pero que no se da sobre todo en las pequeñas y medianas, donde la urgencia de tener a alguien trabajando con uno es muy grande, es que las personas hagan una carrera inicial, o sea, que estudien primero y después estén algunos años trabajando en una empresa distinta a la familia, para después venir a aportar esos conocimientos a la familia. Andrés, se nos acaba el tiempo, acaba nos queda... No, pero nos quedan 3, rapidito, dime las 3, no me puedo quedar con esa incógnita. Bueno, la otra es confundir decisiones de gobierno con decisiones ejecutivas, digamos, que muchas veces estas decisiones se toman en el cafecito el día domingo. Lo otro es postergar, y esta es muy grave, que es postergar la sucesión. La gente confunde la sucesión con la muerte, y la sucesión empresarial es mucho antes. Tiene que ser cuando
patriarca esté ágil, que esté atento, que esté joven y que le pase a sus hijos también bastante más jóvenes, de tal manera de que haya ese impulso. Esa es la cuarta. Y la quinta es creerse inmunizado, lo que te decía antes, decir, no, esto no me va a pasar, ninguna de estas cuatro me va a pasar, por lo tanto yo estoy libre porque yo lo he hecho muy bien y mi familia nunca se va a pelear porque todos mis hijos se quieren mucho, lo cual un craso error. Es un craso error. Andrés, 1.000.000 de gracias. Un programa distinto en el cual hemos hablado de un tema tan fundamental como son las empresas familiares. Muchas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Que esté muy bien. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.